¿Desde cuándo viajamos? Definitivamente, el mundo como lo conocemos existe y crece gracias al tránsito de los seres humanos en él. Compartimos ideas, momentos, experiencias que nos hacen ampliar nuestros horizontes y cambiar. Pero, ¿qué ocurre cuando un suceso sacude a una generación? ¿Cuáles son los retos, experiencias y aprendizajes en medio de una pandemia? ¿Qué papel toman los consulados ante un panorama así? El Colegio de San Luis, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presentan Lejos de casa, historias y narraciones de estudiantes sobre el COVID-19. Platicamos con la doctora Fuensanta Medina sobre el papel de los consulados ante la emergencia sanitaria y otras situaciones extraordinarias que pueden ocurrir a los mexicanos fuera del país. Bueno, yo soy Fuensanta Medina Martínez, soy miembro del programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis, un centro público CONACYT. Tengo en mi formación un doctorado en estudios latinoamericanos y soy también embajadora de carrera del gobierno mexicano. Fui invitada a ser parte de este importante proyecto de CONACYT que lleva por sobrenombre y un poco de manera cariñosa historias y narraciones de estudiantes sobre el COVID-19. Y ahora les voy a hablar un poco sobre lo que debe de ser una orientación en materia consular para las personas que en general viajamos al extranjero o que en el caso particular de los estudiantes deben realizar. Todas estas acciones tienen normas y tratados internacionales. Quizá la más importante de ellas es la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. México es suscriptor de dicha convención, como también lo es de la Convención de Relaciones Diplomáticas de 1961. Pero ahora nos vamos a concentrar en la Convención sobre Relaciones Consulares. Como todos sabemos, uno de los mayores fortalezas de la política exterior de México y quizá el objetivo más importante es la protección de los nacionales en el exterior. México tiene una trayectoria muy importante en esta materia. Nosotros tenemos probablemente el sistema consular más grande del mundo, solo con 50 consulados nada más en Estados Unidos, en los Estados Unidos de América. Es una red consular muy grande, muy fuerte, que cubre diversas necesidades de los mexicanos en el extranjero. Esto es muy importante porque da cuenta de lo que podemos esperar también como ciudadanos mexicanos en el exterior y lo que debemos esperar. Pero también da cuenta de lo que nosotros como mexicanos tenemos que hacer para aprovechar estas ventajas de las redes consulares y para aprovechar que nuestro país tiene precisamente esas representaciones alrededor del mundo. No nada más las representaciones políticas de las embajadas, sino fundamentalmente en materia de protección de los consulados. Voy a referirme concretamente a qué estamos haciendo hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores, qué hace y qué debemos hacer cuando nosotros salimos en la calidad que sea al exterior. Está el sistema CIRME. ¿Qué es el sistema CIRME? Es un sistema donde es el sistema de registro para mexicanos en el exterior, CIRME, y tiene como propósito facilitar la comunicación entre el gobierno de México y sus ciudadanos en el extranjero. A través de este sistema, las personas mexicanas registradas podrán recibir información puntual para evitar encontrarse en condiciones adversas al viajar y realizar estancias o residir en el extranjero, que es el caso de los estudiantes mexicanos que hacen movilidad en el exterior y que es el caso concreto que nos ocupa hoy.
Fíjense ustedes, aquí hay una cosa muy interesante. ¿Qué puede esperar un estudiante o una persona que esté en el extranjero, un estudiante o persona mexicana en el extranjero, del apoyo consular? Bueno, en primer término, la Secretaría de Relaciones Exteriores, como ya se los dije, tiene este blog donde se pueden registrar las personas, ¿sí? en el extranjero o en el propio país. Pero también pueden ver, en el caso particular del COVID, se han hecho una serie de seguimientos por países, ¿sí? Para ver cuál es el estatus del país en materia del COVID-19. Si se cerraron los aeropuertos, si hay vuelos, si no hay vuelos, una serie de cosas que también están en el blog de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que se pueden consultar. Miguel Ángel Leija, Santiago de Chile. Antes de yo irme, el coronavirus era algo que, pues, como que sonaba por allá, que era algo como que pasaba en Asia, un poquitito en Europa, pero nunca fue un impedimento como para yo irme. La única entidad de gobierno con la que tuvimos comunicación fue con la Secretaría, no, ni siquiera con la Secretaría de Relaciones Exteriores, nada más con la Embajada de México en Chile, que, como les digo, nos brindó muchísima atención y nos decían: lo que necesiten, aquí estamos, de verdad, cualquier cosa. Yo me sentía muy protegido estando dentro de Santiago. Nosotros más bien les mandamos un correo para preguntar por nuestra situación, por qué podremos hacer, y ya fue cuando nos respondieron al instante, fueron muy, muy amables. Y sobre todo el canal de comunicación que usamos fue la red social Twitter. Estuvieron súper atentos, y si ustedes se meten a esa red social, cada persona que les pone algún mensaje o algo así, les responden al instante y con muchísima información. Isabel Maza, Santiago de Chile. A mí me sorprendió muy para bien, la verdad. Yo llegando a Chile investigué dónde estaba la embajada y vi que estaba en Las Condes. Entonces ya tenía planeado, cuando llegara Miguel, pues ir nada más a presentarnos. Entonces ya teníamos planeado ir, pero luego fue todo esto y ya nunca pudimos ir. Entonces yo, estando en la incertidumbre de me regreso, no me regreso, cómo le hago, cómo cambio mi vuelo, se me ocurrió hablar a la embajada. Marqué, pero no sé bien quién era, alguien que trabajaba en la embajada. Me asesoró y me dijo: la verdad, yo te recomiendo que sí te vayas ya lo más pronto posible, porque luego no sabemos si va a haber vuelos, no sabemos si van a cerrar las fronteras. Me dijo más ubicadamente que ahorita todo es incierto, pero que si me podía, me fuera. José Manuel, Medellín, Colombia. Y cuando se empezaron a escuchar alertas en México, que fue, creo, en las últimas semanas de febrero, las alertas también se encendieron acá en Colombia, pero en Colombia el primer caso no se confirmó sino hasta el 6 de marzo. Y el 11 de marzo se declaró pandemia por la OMS. El siguiente fin de semana, que fue 13, 14 y 15 de marzo, el gobierno nacional aplicó en el país, se podría decir que un ensayo de cuarentena, porque querían ver cómo reaccionaba la población ante este ensayo en dado caso de que se pudiera aplicar una cuarentena en el nivel nacional. La cuarentena esa del fin de semana terminaba el lunes. El domingo 15 de marzo, en la noche, por allá como a las 7 de la noche sería, el gobierno nacional anunció en video que el ensayo no era un ensayo, sino que era una cuarentena real que se iba a alargar hasta el 13 de abril. Anunció la suspensión de actividades académicas, institucionales de todos los niveles. También se anunció que se detenían ciertas actividades laborales que podían trabajar a distancia. Después, en la última semana de marzo, se anunció que se suspendían los vuelos internacionales y los vuelos nacionales. Mi permiso como extranjero se había terminado en febrero. Yo en febrero lo renové con toda mi familia, renovamos el permiso y teníamos otros 3 meses. Se iban a suspender todas las actividades migratorias y por lo tanto los permisos se iban a suspender hasta el 31 de mayo. Los días iban a dejar de contar para los extranjeros, se podría decir, y no iban a empezar a contar, o no van a empezar a contar sino hasta el 31 de mayo. Bueno, y esto me hace recordar alguna pregunta que alguna vez me hizo un catedrático del Colegio de San Luis, que para qué servía un embajador de México. Pues a lo mejor alguna de estas cosas le ilustra sobre qué hace un embajador de México o qué hace una embajada en otro país, ¿no?
Lo digo porque siempre me ha dejado una, ¿cómo te diré yo? Una experiencia muy singular que un catedrático, un doctor, me pregunte para qué sirve un embajador de México, ¿no? Y es una cosa que yo guardo y que alguna vez, pues, en lo que escriba, escribiré la pregunta que se me hizo aproximadamente hace 8 años, ¿no? ¿Para qué servía un embajador de México, no? Bueno, en fin, así las cosas, yo te vuelvo a preguntar. En este caso, ¿no te has percatado o los mexicanos no tienen conocimiento de que hay alguna acción específica del gobierno mexicano para repatriar a las personas que están en tu situación o en una situación similar y que desde luego quieren regresar a México? No, yo pregunté eso. En el primer contacto que tuve con la embajada, yo pregunté eso. Y lo que me dijeron fue que México no puede gestionar nada porque tiene como gobierno mexicano tiene sus limitaciones. Claro. Está pues apegado a lo que diga el gobierno nacional colombiano, o está, se podría decir que también limitado con todas las restricciones que tiene. Y lo que me dijeron fue que el gobierno no gestiona nada, no propone nada en México, sino que los que coordinan son ellos con las aerolíneas y con el Estado colombiano, con el gobierno colombiano. Planear un viaje es motivo de emoción y organización previa. Sin embargo, muchos viajeros omiten pasos importantes que comprometen su seguridad mientras se encuentran lejos de casa. Nosotros tenemos que partir de la base que cuando salimos al exterior tenemos que registrarnos. Lo podemos hacer desde nuestro país a través del sistema TIRME, como su nombre por sus siglas lo dice, pero también lo podemos hacer en situ cuando llegamos y que sabemos que vamos a tener una estancia un poco larga en algún país. ¿Qué pasó con el gobierno mexicano? ¿En algún momento supiste que estuvieran localizando personas, a sus estudiantes, a personas que a lo mejor viven en París hace tiempo, pero que son mexicanos? ¿Tú tuviste algún contacto con la gente de la embajada? Luis Andrés Garduño, Manila, Filipinas. No, ninguna. ¿No supiste que estuvieran haciendo nada? ¿Tú te registras cuando a la embajada o en el sistema de registro de viajeros que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando sales de este país? No sabía la verdad. No te registras en ningún lado. No. Y yo te quisiera preguntar, Andrés, si cuando tú saliste de México hiciste un registro frente a la Embajada de Filipinas, frente a la Embajada de México en Filipinas, o no lo hiciste, Andrés. Esa es la primera pregunta que yo te quería decir. No, cuando salí de México no lo hice. Realmente no lo consulté, pero porque en su clase usted nos explicó muy bien qué servicios nos podía dar un consulado o una embajada mexicana, y eso me quedó muy claro y sabía dónde acudir en caso de necesidad. Pero no fue una cuestión que tú te hubieras registrado, o que Sandra, que te acompaña, se hubiera registrado, o hubieran llamado a la Embajada de México en Filipinas para decir: nosotros estamos aquí, estamos haciendo esto, la dirección es esta. No, eso no. No, hasta que entramos en crisis. ¿Y cuál fue la recepción que tuviste? ¿Te tardaron mucho? ¿Tuviste que llamar varias veces? ¿Te contestaron de inmediato? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu experiencia con el gobierno mexicano? Por redes sociales no recibí mucha atención. Ajá. Ni por Twitter, no por Twitter, y tampoco por teléfono. Entonces venía la dirección y opté por ir directamente a la embajada. Cuando llego, me recibió un guardia que pide obviamente: ¿a qué vienes aquí? Ya, ¿no? Le explico, le muestro mi pasaporte mexicano, me explica dónde está la embajada, porque es un edificio lleno de embajadas, y me dice: no, pues en tal sala, en tal piso. Llego y hay otro guardia
que es un poco más duro. Me decía, bueno, ¿qué haces aquí? Con una actitud diferente, le enseño mi pasaporte, me dice, es que ya casi van a cerrar, no puedes pasar. Pero yo veo a una filipina que va saliendo de la embajada mexicana, que sabe hablar español, obviamente, y ya le explico mi situación, y ella muy amablemente me dijo, por favor pasa, espera, voy a hablarle al cónsul, no te preocupes, todo va a estar bien, y fue a hablar con el cónsul. Ella se va y me quedo con el cónsul. Él muy amablemente me pide, bueno, ¿qué pasa? Explicaciones, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¿Te has registrado? Fue una de las primeras preguntas. ¿Por qué no te has registrado? Me pasó la página para que me registrara. Me dijo, antes que nada, haz esto y después continuamos. Entonces ya me registré, le explico mi caso. Él me recomendó hospitales, me dio una lista de hospitales, me dijo que tenía también que pensar si regresar a México era una opción. Yo le pregunté si en dado caso, y si me ponía muy mal, la embajada podría, no sé, gestionar un vuelo para que yo regresara a México. Él me dijo, podríamos, pero no hay recursos. Entonces, realmente tienes que pensarlo bien. Si estás en tiempo de regresarte, hazlo ahora. Después me pasó su teléfono celular. Me dijo, si te llegas a ir, dime a mí directamente y para cualquier otra cosa, aquí estoy. Si te quedas, aquí está mi número, estamos para servirte. Entonces después me comuniqué con él para algunas cosas culturales, para seguir comunicando cómo sigues. Entonces, bastante bien fue la atención. Qué bueno. Oye, Sandra, pero por ejemplo, tú al propio tiempo que llegaste a Manila, también te registraste ante la Embajada de México. Sandra Castro, Manila, Filipinas. Recuerdo que la Embajada de México estaba en Makati. Yo recuerdo que le había dicho a Andrés, hay que quedarnos ahí. Por alguna razón no nos quedamos ahí, nos quedamos en otro lugar. Aún así teníamos planeado ir al día siguiente a la embajada, pero ya no pudimos ir por cuestiones de tiempo y nos fuimos directamente a Diliman. Todavía no hablábamos con la embajada, en realidad sí todos los días decíamos hay que hablar a la embajada, hay que hablar a la embajada, hay que hablar a la embajada para decir. También cuando explotó el volcán dijimos tenemos que hablar a la embajada para decirles que aquí estamos, pero no teníamos comunicación. Cuando llegamos compramos un chip, pero por alguna razón a mí no me servía nunca me funcionaba, o sea, me robaban mi dinero. Y incluso si yo iba a reclamar no me atendían, y también como no estábamos todavía registrados en la plataforma de los alumnos de la universidad, tampoco yo podía usar el internet, entonces estaba completamente sin comunicación. En la mitad de una explosión volcánica, en la mitad de una pandemia, ¿cómo le hacías con México para comunicarte? Sí, pues no podía. Qué barbaridad. Sí, ¿Y Andrés estaba en la misma situación que tú? ¿Tampoco se podía comunicar? O creo que sí habló para preguntar si podíamos ir a la embajada. ¿Podían ir a dónde? ¿A la embajada? Sí, a la embajada. Yo mandé un mail y les pedí que por favor me marcaran y les dejé el número de teléfono para que me marcaran. Ajá. Y ya cuando me marcaron como que sí me dijeron, pues ¿qué pasó? Y yo, no, pues es que soy una mexicana, que estoy aquí en Manila, necesito registrarme, necesito hablar con ustedes, pero me decían, sí, pero ¿para qué? Y Andrés... Él sí llegó a ir a la embajada. ¿Y tú sabes ahora cómo fue la experiencia de Andrés cuando llegó a la embajada o no lo sabes? Él tuvo una mala experiencia también porque lo mordió un gato de la ciudad. Y ahí en Filipinas hay muchísimos gatos y hay mucha rabia, de hecho tienen hospitales especiales para mordidas de animal. Él estaba muy preocupado, fuimos muchas veces al hospital con doctores, a que lo vacunaran. Fue todo muy chistoso porque luego se compró una vacuna que resultó que tenía la posibilidad de ser falsa. Entonces él estaba completamente con mucho miedo y cuando fue a la embajada les comentó esa situación de que si... Decía, es que capaz que sí me dio rabia y qué tal que me muero aquí, no me quiero morir aquí. Si por si acaso me empiezo a enfermar, ustedes me ayudarían para regresarme a México. Y le dijeron, no, pues es que no tenemos dinero ahorita, no te podemos ayudar. Si te quieres ir, vete ya, pero nosotros no podemos hacer nada al respecto. Abigail Vázquez, Colombia. Bueno, en el caso de mi compañero argentino y de mi compañera española, pues ellos desde el primer momento tuvieron un acercamiento muy rápido con sus embajadas. De hecho, a ellos se les ofrecieron diversos vuelos
posibilidades de vuelos de repatriación no humanitarios, pues se registraron en sus embajadas. Yo también tenía una compañera mexicana y las dos pues nos registramos en la plataforma del CIRME. Pues sí vimos también diferencias entre el manejo consular. Bueno, antes de entrar en vigor el aislamiento preventivo, se realizó un vuelo humanitario de mexicanos. Sin embargo, ese vuelo estaba destinado principalmente a los turistas y a los estudiantes. Nos avisaron por medio de un correo que la embajada le había mandado al Programa Internacional de la Nacional, y después el Programa de la Nacional nos lo mandó a nosotros. Entonces el vuelo humanitario, nos llegó el correo a las 5:20 y el vuelo salía a las 6:30. Entonces pues no tuvimos oportunidad de siquiera considerar irnos. Y por ejemplo la embajada pues mexicana en Colombia pues sí tuvo cierto descontrol al momento de cuantificar cuántos éramos y en qué situación estábamos. En un primer momento todo el acercamiento que tuvimos hacia la embajada no fue a través del CIRME ni de correos directos, embajada y pues mexicanos, sino que tuvimos de mediador en muchas ocasiones al Programa Internacional de la Nacional, que se dedica pues a gestionar todos los intercambios extranjeros, tanto de colombianos como pues de personas foráneas. Y pues este programa era el que nos mandaba las ligas para registrarnos en los formularios que realizaba la embajada. Y ya posteriormente la embajada se comunicó con nosotros, pero pues se comunicó después de haber llenado el cuestionario 5 veces. Entonces era cada 2 horas nos mandaban el correo de vuelvan a llenar el cuestionario, vuelvan a poner sus datos, y pues ahí estábamos nosotras poniendo todos nuestros datos. Pues también hubo mucha incertidumbre respecto a si podíamos regresar a México y en qué situación nos íbamos a regresar a México. Esto es solo una parte de todo el espectro de situaciones que toman lugar al encontrarse lejos de casa, ante una situación extraordinaria como la que nos atraviesa. Sin duda, registrar y escuchar las experiencias en este contexto es de vital importancia para aprender, evolucionar y construir juntos. Les invitamos a escuchar los siguientes episodios del podcast. Lejos de casa, historias y narraciones de estudiantes sobre el COVID-19. Para conocer más sobre los testimonios y colaboradores, visita www.colsan.edu.mx.